Muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias sociales. El día de hoy vamos a continuar con el tema del origen de los habitantes de América, donde pudimos ver las teorías sobre la población en América y basados en el versículo de Génesis 1:26, en el cual nos indica cómo fue la creación del hombre. Bien, este es el contenido que vimos la anterior clase acerca de las teorías del origen del hombre americano y el día de hoy vamos a hablar acerca de las características de las primeras civilizaciones de América. Después de haber revisado la anterior clase, el origen del hombre americano con la teoría autoctonista, la teoría migracionista o del asiático, la teoría del origen múltiple o teoría oceánica por viajar por el océano de Paul Rivet, también la teoría australiana, en la cual se viaja y se llega desde Australia hasta Tierra de Fuego, vamos a ver sobre las características de estas primeras civilizaciones de acuerdo a estas teorías. Podemos mencionar primero que los habitantes que llegaron de acuerdo a esta fase, a esta teoría de la evolución del hombre, en la cual se están basando también las anteriores teorías del origen del hombre en América, nos indican que hace unos 15.000 años antes de Cristo llegan los primeros habitantes a América y que eran considerados Homo sapiens sapiens, es decir, con una inteligencia más avanzada de la que se caracterizaban los primeros homínidos dentro de la teoría evolucionista. Así también nos habla de que estos ya tenían conocimientos, ya tenían cierto manejo de la piedra, de cómo utilizar esta a su beneficio mediante lanzas, mediante puntas en las cuales se utilizaban para la caza. Podemos mencionar, siguiendo por esta parte, que eran cazadores de animales, como los mamuts, los bisontes y los animales que se conocían también ya desde la prehistoria. Ellos cazaban estos animales y los que en aquel entonces también se caracterizaba que siguiendo a estos animales, estos hombres habían cruzado el estrecho de Bering como una de las teorías que habíamos revisado. Así también sabían fabricar puntas de lanzas y otros instrumentos útiles para la cacería, ya que ellos eran cazadores, pero como ya habían desarrollado esta etapa de fabricar o adaptar ciertos elementos de la naturaleza como lanzas para su propio beneficio, entonces estos hombres ya venían con ese conocimiento. Así también mencionamos que eran recolectores de vegetales silvestres, que fue también una de las características para que estos hombres se pudieran poner de pie de acuerdo a esta teoría evolucionista, justamente por ser recolectores de vegetales silvestres, ya que ellos desarrollaban también en sus pulgares o los miembros superiores, ya que siendo o considerando los que venían eh, como origen en animales como el mono, el orangután o el chimpancé, que estos van caminando ya por cuatro patas. En este caso, para volverse recolectores, los homínidos, es decir, los hombres más antiguos, de acuerdo a esta teoría evolucionista, tuvieron que desarrollar lo que ahora denominan brazos. Es por eso que también llegaron a ser recolectores en América y también pescaban en las playas, en los lagos, en los ríos, con lanzas, entre otros instrumentos que fueron desarrollados. Así también sabían fabricar el fuego, es decir, que ellos habían aprendido de acuerdo a la fricción de dos rocas, cómo poder encender el fuego.
Y así también ellos llegaron acá utilizando esta herramienta, incluso para su sobrevivencia, ya que ellos eh, era lo que realizaban en aquel entonces, sobrevivir. También enterraban a sus muertos, ya que ellos empezaron a desarrollar esa cultura no solamente de tribu, sino de tener una relación afectiva, es decir, que como ya caminaban por grupos, cuando alguien fallecía, ellos ya sentían esa nostalgia, esa persona que se iba, es por eso que las empezaban a enterrar y también ya generaban una cultura, ya no eran personas como eh, podemos decir irracionales en las cuales no razonaban acerca de una sociedad. Es por eso que ellos también tuvieron estas características en cuanto a los primeros pobladores. Habitaban en cavernas, sí, eran nómadas. También en la hábitat que tenían en las cavernas, los realizaban bajo grandes rocas que ellos encontraban, ya que esto les daba cierta seguridad. Eran abrigos o como campamentos provisionales. ¿Por qué? Porque ellos eran nómadas dirigidos por un jefe. Quiere decir nómada aquellas personas que van caminando y que su hogar también va yendo de un lugar para el otro mientras ellos van caminando. En un principio ellos eran nómadas, pero ¿cuál fue el hecho que también apoyó a que ellos se establecieran, a que ellos vivieran ya en determinados lugares y ocuparan lo que conocemos como las grandes culturas? Ellos realizaron la aplicación de la cerámica. Ellos empezaron a utilizar la cerámica. ¿Qué cambio trajo la cerámica? Ya que ellos al realizar mediante eh, el barro cocido con el fuego, dándole forma, ellos podían almacenar el agua, ya no tenían que caminar a un río y luego seguir caminando. Podían almacenar el agua, trasladar el agua, podían guardar los alimentos e incluso conservarlos, incluso de acuerdo a este almacenamiento, ¿no? Y poder conservar los alimentos, poder trasladar el agua e incluso poder utilizarlo para la cocción, es decir, para que algunos alimentos empiecen a cocerse dentro de estas vasijas que ellos realizaban. Ellos mejoraron la calidad de vida, es por eso que ellos empezaron a establecerse. Dejaron de caminar de un lado a otro y empezaron a establecerse en determinados territorios. Es por eso que se empiezan a poblar, se empiezan a tener mayor sobrevivencia, mayor seguridad dentro de las cavernas en las cuales vivían, ya fueron avanzando, utilizando mayores elementos, guardando los alimentos que ellos ya empezaron a cultivar, ya que eran sedentarios, ya no tenían que moverse y buscar los alimentos. Empezaron a vivir una vida sedentaria, es decir, que se quedaron ahí y ya no se movían, ya no eran nómadas. Es por eso que esto también ayudó a formar las aldeas, las poblaciones y las principales civilizaciones o culturas que existieron en América. Podemos ver las siguientes y las cuales vamos a ir visualizando en las siguientes clases. En Norteamérica se establecieron los Inuits, los Mississippi y los Iroqueses entre las principales, ya que en Norteamérica existían muchas aldeas, aldeas pequeñas, pero vamos a resaltar estas tres. Ya en Centroamérica llegaron a ser imperios, es decir, culturas que llegaron a tener un territorio amplio, por eso se les denominaba imperios. Entre ellos tenemos los mayas y los aztecas. Así también en Sudamérica se estableció un gran imperio, el cual era de la cultura de los incas. Muy bien, con este repaso también vamos a la siguiente semana realizar un cuestionario de todo este tema en el cual vamos a ver cuál
han sido nuestros conocimientos adquiridos. Así que también vamos a compartir el cuestionario en la siguiente clase. Y vamos a continuar después con conociendo más de estas culturas de forma más detenida, viendo algunas características que también son muy interesantes dentro de la historia. Vamos a viajar hacia el pasado y ver cómo era que ellos vivían. Bien, con esto me despido. Hasta la siguiente clase.